Nunca sabes cuándo un pequeño gesto puede salvarte la vida o cambiarla de alguien más. Yo lo aprendí de la manera más dura, con un rifle apuntándome al pecho. Ay, mija, siéntate aquí conmigo, que te voy a contar algo que me pasó hace años, cuando era una chamaca llena de sueños y el mundo parecía tan grande. Me llamo Luz, aunque ahora soy una señora de 65, con arrugas que cuentan más historias que mis palabras. Vivo en un pueblito tranquilo, aquí en Michoacán, donde el sol quema la tierra y las noches son llenas de estrellas. Pero en aquellos tiempos todo era diferente. Era los años 80 y yo apenas empezaba como periodista en un periódico chiquito de Morelia. No era de esas que salen en la tele, no. Yo era de las que andaban con libreta en mano, preguntando lo que nadie quería decir. Mi mamá, Rosa, era mi inspiración. Ella no era periodista, pero era una enfermera de las buenas, de las que caminan horas bajo el sol para vacunar a los niños en los ranchos más perdidos. Luz, mija, la vida es para ayudar, no para mirar de lejos, me decía siempre, con esa sonrisa que iluminaba todo. Órale, déjame que te platique bien cómo empezó todo. Yo crecí en un barrio humilde, donde las casas eran de adobe y el agua llegaba a gotas. Mamá Rosa era viuda joven. Mi papá se fue cuando yo era chiquita, en un accidente en el campo. Ella sola nos sacó adelante a mí y a mis 2 hermanitos. Trabajaba en una clínica del gobierno, pero no se conformaba con eso. Los fines de semana agarraba su maletín viejo, lleno de vacunas y medicinas, y se iba a los pueblos lejanos. Yo la acompañaba desde que tenía como 10 años. Ven, Luz, que veas cómo se hace el bien, me decía. Caminábamos por caminos polvorientos, con el calor pegando fuerte en la espalda. Los paisajes eran hermosos, cerros verdes, ríos chiquitos que brillaban bajo el sol y aldeas donde la gente vivía con lo justo. Mamá llegaba y los niños corrían a su alrededor. La doctora Rosa, gritaban. Ella no era doctora, pero para ellos sí. Les ponía las vacunas, les daba dulces para que no lloraran y platicaba con las mamás sobre cómo cuidar a los chamacos. Yo ayudaba repartiendo los caramelos, esos torrados de azúcar que mamá compraba con su sueldo. Toma, mijo, para que seas fuerte como un león, les decía. Y los niños sonreían, con los ojos brillantes, olvidando el pinchazo. Recuerdo un día en particular, en un pueblito llamado La Huerta, allá por las montañas. Habíamos caminado horas y el sol nos tenía sudando la gota gorda. Llegamos y encontramos a una familia con un niño enfermo, tosiendo como si se le fuera el alma. Mamá lo examinó, le dio medicina y se quedó toda la tarde explicando cómo evitar la tuberculosis. Es contagiosa, hay que cuidarse, les decía con voz suave pero firme. Yo veía cómo la gente la escuchaba, como si fuera una santa. Ese niño se salvó gracias a ella, y años después, cuando lo vi de grande, me abrazó y dijo, «Tu mamá me dio vida». Cosas así me marcaron, mija. Aprendí que un gesto pequeño, como un dulce o una palabra, puede cambiar todo. Mamá siempre decía, «La bondad no se pierde, Luz, siempre regresa». Y yo, chamaca al fin, soñaba con ser como ella, pero a mi modo. Por eso me metí al periodismo. Quería contar las historias de la gente como mamá, de los que luchan en silencio. Pero el mundo no era tan bonito como en mis recuerdos. En esos años, Michoacán estaba revuelto. Había conflictos locales, grupos armados que peleaban por tierras, por control, por todo. No era una guerra grande, pero en los pueblos remotos la gente vivía con miedo. Los rebeldes, como les decían, controlaban zonas enteras y nadie se metía ahí sin permiso. Yo, en el periódico, cubría noticias locales, ferias, cosechas, cosas tranquilas. Pero un día mi jefe me llama.
Luz, hay una historia grande. Rumores de que los rebeldes en las montañas están aterrorizando a los pueblos. Ve y averigua, pero ten cuidado. Yo, emocionada, pensé, esta es mi oportunidad. Como mamá, voy a ayudar contando la verdad. No sabía lo que me esperaba. Mi compañero Miguel, un reportero más viejo, me advirtió, no vayas sola, Luz, esos tipos no juegan. Pero yo, terca como mula, le dije, no te preocupes, Miguel, mamá me enseñó a no tener miedo. Agarré mi libreta, una cámara vieja, y me fui en un camión destartalado hacia las montañas. El viaje fue largo, con curvas que mareaban. Pasé por pueblos donde la gente me miraba raro, como si supieran que iba a meter la pata. Cuidado, señorita, allá arriba no hay ley, me dijo un chofer. Yo asentí, pero en el fondo sentía un cosquilleo en el estómago. Llegué a un pueblo, al pie de los cerros, un lugar llamado El Refugio. Casas de madera, gallinas por todos lados y un silencio pesado. Me hospedé en una posada chiquita, con una señora mayor que me dio una habitación con cama dura y mosquitero. ¿Qué busca por aquí, mija?, me preguntó. La verdad sobre lo que pasa en las montañas, le respondí. Ella sacudió la cabeza. Mejor regrese a su casa. Aquí la verdad cuesta caro. Pero yo no escuché. Al día siguiente empecé a preguntar. Hablé con un campesino que me contó en voz baja. Los rebeldes bajan de noche, piden comida, dinero. Si no das, te llevan. Una mujer con niños me dijo. Mi marido desapareció hace meses. Dicen que se unió a ellos, pero yo sé que no. Noté el miedo en sus ojos, cómo miraban alrededor antes de hablar. Mientras anotaba todo, sentía que alguien me observaba. Era como si el aire estuviera cargado. Decidí subir más alto, a una aldea remota que me habían mencionado. Caminé sola por un sendero empinado con el sol pegando fuerte. El paisaje era salvaje. Árboles altos, rocas grandes y el sonido de un río lejano. Pensaba en mamá. Si ella podía caminar tanto por ayudar, yo puedo por contar. Pero de pronto oí pasos. Sombras salieron de los arbustos. Hombres con rifles, caras cubiertas con paliacates, ojos duros. ¡Alto! ¿Quién eres?, gritó uno. Mi corazón latió como loco. Soy periodista, solo vengo a platicar, dije con voz temblorosa. Ellos rieron, pero no de buena gana. Periodista, ¿eh? Espía, más bien. Me agarraron los brazos, me quitaron la cámara y me vendaron los ojos. Vas con nosotros, dijo el líder. Me llevaron caminando, tropezando con piedras. El calor me ahogaba. El sudor corría por mi espalda. Oía sus voces. Esta chamaca viene a meterse donde no debe. El comandante decidirá. Pensé en mamá, en sus historias de peligros que enfrentó sola. No llores, Luz, sé fuerte, me dije. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un campamento escondido en el bosque. Tiendas de campaña, fogatas, hombres armados por todos lados. Me quitaron la venda y me empujaron a una choza improvisada, con paredes de ramas y piso de tierra. Siéntate y calla, me ordenó uno. Ahí estaba yo, sola, con las manos atadas, el corazón en la garganta. Miraba por una rendija. Los rebeldes comían, platicaban, como gente normal, pero con armas al lado. Uno joven, de mi edad quizás, me trajo agua. No te haremos daño, todavía, murmuró. Pero sus ojos decían otra cosa. El comandante llegó al atardecer. Un hombre robusto, con barba espesa y mirada fría. Se llamaba Raúl, lo supe después. Me sacó de la choza y me interrogó bajo un árbol grande. ¿Para quién trabajas? ¿Qué buscas aquí? Yo repetía, solo quiero contar lo que pasa, ayudar a la gente. Él no creía. Aquí no hay historias bonitas, solo supervivencia. Me acusaron de espía, me gritaron, me empujaron. Dolía el cuerpo, pero más el miedo. Pensaba, ¿y si no salgo de aquí? ¿Qué dirá Miguel y mis hermanos?
Recordé a mamá. La bondad siempre encuentra camino, mija. Pero en ese momento parecía imposible. La noche cayó y me encerraron de nuevo. Oía risas afuera, el crepitar del fuego. Mi mente volaba a la infancia, a las caminatas con mamá, a los niños que salvó. Si ella pudo, yo puedo, me repetía. Pero el miedo crecía. De pronto, en la oscuridad, oí voces en un dialecto local, uno que mamá me enseñó de niña. Palabras familiares como ecos del pasado. Mi corazón latió más fuerte. ¿Será una señal?, pensé. Me acerqué a la rendija, escuchando atenta, con el aliento contenido. Esas voces en el dialecto me trajeron un torrente de recuerdos, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Me pegué más a esa rendija estrecha, el aliento quieto para no perder ni una palabra. Hablaban de planes, de movimientos en la noche, pero entre las frases ásperas se colaba algo familiar, un acento que mamá usaba cuando platicaba con los indígenas de los cerros. No puede ser, pensé, con el pulso acelerado. Era el mismo modo de hablar que oía de niña, cuando mamá me llevaba a esas visitas lejanas, no solo para vacunar, sino para escuchar sus cuentos, sus dolores. En aquellos días, todo parecía una aventura. Yo cargando la canasta, mamá con su estetoscopio colgando y los caminos serpenteando entre maizales altos. Pero ahora, en esta choza húmeda, ese eco me daba una chispa de esperanza, como si mamá estuviera susurrándome al oído. Escucha bien, mija, ahí está la clave. Los minutos se estiraban como horas en esa oscuridad pegajosa. El suelo de tierra se clavaba en mis rodillas, y el aire olía a humo de leña y sudor viejo. Afuera, los hombres seguían murmurando, riendo a veces con carcajadas roncas que me helaban la sangre. Uno de ellos mencionó un nombre. Raúl dice que la interroguemos mañana. Raúl, el comandante. Su voz en mi cabeza era como un trueno lejano. Me preguntaba cómo sería de cerca, si era tan cruel como decían en los pueblos. Miguel me había advertido antes de partir. Ese Raúl es un fantasma, Luz. Nadie lo ve y sale vivo para contarlo. Pero yo, con mi terquedad de siempre, había ignorado el consejo. Necesito la historia real, no chismes, le respondí, empacando mi mochila con prisa. Ahora, atada en esta jaula improvisada, me arrepentía un poco, pero no del todo. Mamá siempre decía, el arrepentimiento es para los que no intentan. Y yo había intentado, vaya que sí. La noche avanzaba lenta, con el frío colándose por las grietas. Me acurruqué en un rincón, tratando de ignorar el dolor en las muñecas por las cuerdas apretadas. Pensaba en mis hermanos, en cómo se preocuparían si no regresaba pronto. El menor, Paco, siempre me decía, cuídate, hermana, que el mundo es bravo. Y la mayor, Ana, con su voz práctica, no seas loca, Luz, quédate en la ciudad. Pero yo quería más. Quería ser la voz de esos pueblos olvidados, como mamá lo era con sus medicinas. Recordaba una vez, en un viaje a un rancho cerca de Uruapán, donde mamá atendió a una familia entera con fiebre. El padre, un hombre flaco y curtido, le dio las gracias con un puñado de maíz fresco. Dios la bendiga, doña Rosa. Ella sonrió. No es Dios, es el deber. Yo desde atrás veía cómo sus ojos brillaban con esa mezcla de cansancio y alegría. Un día harás lo mismo, Luz, me dijo esa noche, peinándome el cabello. Y aquí estaba, haciendo lo mío, pero enredada en un lío que no veía venir. Al amanecer, el sol se filtró tímido por la rendija, calentando un poco el aire viciado. Oí pasos acercándose, y mi estómago se revolvió. La puerta crujió al abrirse, y dos hombres me sacaron a rastras. «¡Levántate! ¡Es hora!», gruñó uno, con aliento a tabaco rancio. Me llevaron a un claro en el campamento, donde un grupo de rebeldes formaba un círculo improvisado.
Ahí estaba Raúl, sentado en una caja de municiones, con una taza de café humeante en la mano. Era más joven de lo que imaginaba, quizás 30 y tantos, con cicatrices en el brazo y una mirada que perforaba como cuchillo. Siéntate, ordenó, señalando el suelo. Obedecí, con las piernas temblando. Dime la verdad, ¿quién te mandó? Su voz era calmada, pero peligrosa, como un río quieto que esconde corrientes. Nadie, comandante. Soy periodista independiente. Quiero entender por qué pelean, contar su lado. Él rió seco. Nuestro lado no se cuenta en papelitos. Se vive o se muere. Los demás asintieron, algunos con rifles al hombro, otros mascando algo que parecía hoja de coca. El interrogatorio duró lo que parecieron horas eternas. Me preguntaban sobre el gobierno, sobre espías que habían capturado antes, sobre nombres que no conocía. ¡Habla!, gritaba uno, dándome un empujón. Dolía el hombro, pero me mordí la lengua para no llorar. En mi mente invocaba a mamá. Sé fuerte, mija, como las raíces de un árbol viejo. Recordaba cómo ella enfrentaba a los doctores jefes que no querían darle recursos. Las vidas no esperan permisos, les decía con voz firme. Yo intentaba lo mismo. Solo busco la verdad, comandante. La gente en los pueblos sufre, y ustedes también. ¿Por qué no me dejan platicar? Raúl me miró fijo, como midiendo mis palabras. La verdad es un lujo que no tenemos. Pero noté un titubeo en su expresión, algo que no encajaba con la dureza. Afuera el campamento bullía. Mujeres cocinando en fogones, niños jugando con palos como si fueran espadas, perros ladrando a lo lejos. Era un mundo aparte, crudo y vivo. Me devolvieron a la choza al mediodía, con un plato de frijoles fríos y tortilla dura. Come, que no queremos que mueras de hambre. Aún, dijo el guardia joven, el mismo de la noche anterior. Lo miré. Gracias. Él dudó, como si quisiera decir más, pero se fue. Sola, de nuevo, devoré la comida, sintiendo el sabor simple que me recordaba las comidas en casa. Pensaba en cómo escapar, en señales que podría dar si alguien me buscaba. Miguel seguramente ya habría alertado al periódico. Vendrán por mí, me convencía. Pero el miedo crecía con el sol bajando. Por la tarde, otro interrogatorio. Esta vez, Raúl estaba solo, bajo una lona que hacía de techo. Si eres periodista, prueba algo. Háblame de los pueblos que conoces. Le conté de la huerta, de Uruapán, de las familias que mamá ayudó. Mencioné nombres viejos, detalles que solo alguien de ahí sabría. Él escuchaba, asintiendo a veces. ¿Conoces el dialecto, eh? Sonreí leve. Mamá me enseñó. Ahí, por primera vez, vi un cambio. Sus ojos se suavizaron un segundo, como recordando algo propio. La noche volvió, trayendo mosquitos y un frío que calaba los huesos. Me acurruqué, escuchando los sonidos del campamento, una guitarra lejana, risas ahogadas, un llanto de niño. Mi mente vagaba a días mejores, a cuando mamá y yo regresábamos de un viaje, exhaustas pero contentas. Hoy salvamos vidas, Luz, decía ella, preparando café fuerte. Yo soñaba con escribir sobre héroes como ella. Ahora, en esta pesadilla, me preguntaba si saldría para contarlo. De pronto, oí pasos suaves. La puerta se abrió despacio y el guardia joven entró con una manta. «Toma, hace frío». Lo miré sorprendida. «¿Por qué?». Él susurró. «No todos aquí somos monstruos». Se fue rápido, dejando un hilo de esperanza. Pero el miedo persistía. Raúl había dicho, «Mañana decidimos tu suerte». Me dormí inquieta, soñando con mamá, caminando por cerros infinitos, extendiendo la mano. Al día siguiente, el sol apenas salía cuando me sacaron otra vez. El campamento estaba agitado. Hombres cargando cajas, mujeres preparando morrales, movimiento, murmuraban. Raúl me esperaba en el mismo claro, pero ahora con mapas extendidos.
Última oportunidad, periodista. ¿Algo más que decir? Mi corazón latía desbocado. Recordé el dialecto, las palabras de mamá. Con voz temblorosa lo saludé en esa lengua antigua. Buenos días, jefe. Mi mamá siempre decía que las palabras abren puertas. Él se congeló, sus ojos agrandándose. ¿De dónde sacaste eso? Respiré hondo. De Rosa, mi madre. Ella anduvo por estos cerros ayudando. Raúl palideció, como si viera un fantasma. Rosa, la enfermera. Asentí, y él murmuró. Ella me salvó cuando era chamaco. El aire se cargó de algo nuevo, una tensión diferente. Me miró largo, como revaluando todo. Siéntate, Luz, tenemos que platicar de veras. La conversación fluyó inesperada. Raúl contó su historia. Creció en un rancho pobre, donde la tuberculosis mataba a muchos. Mamá llegó un día, vacunando a todos, dándole a él un dulce y medicina que le salvó la vida. Tu mamá era luz en la oscuridad, dijo con voz ronca. Yo, con lágrimas conteniéndose, respondí. Ella creía en la gente, comandante, como yo. Él asintió. Quizás no seas espía después de todo. Me desataron las manos, me dieron agua fresca. Por primera vez en días respiré libre, pero no era el fin. Raúl dijo, quédate un rato, ve cómo vivimos, tal vez entiendas. Caminé por el campamento, viendo caras humanas, una mujer amamantando, un hombre reparando un rifle con manos callosas. El joven guardia me sonrió. Bienvenida. Sentía un vértigo, como si el mundo se volteara. Mamá había plantado una semilla que ahora me salvaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Me dejaron moverme con cuidado, siempre vigilada, pero sin cuerdas. Platicaba con la gente. Una anciana me contó de tierras robadas, un rebelde joven de sueños truncos. No queremos guerra, queremos justicia, decían. Raúl me invitaba a comidas. Pozole improvisado, tortillas calientes. Cuéntame más de tu mamá, pedía. Yo hablaba de sus sacrificios, de cómo murió joven por tanto esfuerzo. Él escuchaba, ojos bajos. Ella cambió mi vida. Poco a poco, la desconfianza se disipaba. Una noche, alrededor de una fogata, Raúl compartió. Si no fuera por Rosa, estaría muerto. Te debo esto. Me dio un collar de semillas. ¿Para protección? Sentía gratitud mezclada con confusión. ¿Era esto periodismo o algo más? Pero el peligro no se iba. Oí rumores de tropas acercándose. Raúl me advirtió. Debes irte pronto. Asentí, planeando mi salida. En mi mente ya escribía el artículo, no solo de terror, sino de humanidad en el caos. Mamá estaría orgullosa. Mientras caminaba de vuelta a mi choza temporal, sentía una calma extraña, como si el destino tejiera hilos invisibles. El viento traía olores de pinos y el cielo se teñía de estrellas. Me detuve mirando al horizonte con el collar apretado en la mano. El viento nocturno me envolvió como un abrazo inesperado, cargado con el aroma fresco de los pinos que se mecían en la oscuridad. Apreté el collar de semillas entre mis dedos, sintiendo su textura rugosa como un recordatorio tangible de que las cosas habían cambiado, aunque el peligro aún acechaba en las sombras del campamento. Caminé despacio de regreso a la choza, que ahora me servía de refugio temporal, con la mente girando en un remolino de pensamientos nuevos. Ya no era solo una prisionera, era alguien que había tocado un nervio profundo en este mundo aislado. Pero esa conexión traía sus propios riesgos, como si hubiera abierto una puerta que podía cerrarse de golpe en cualquier momento. Al entrar en la choza, iluminada apenas por una vela parpadeante, me dejé caer en el petate, exhausta pero alerta. ¡Qué ironía!, murmuré para mí misma. La vida de mamá tejiendo redes que ni ella imaginó. A la mañana siguiente, el sol se alzó implacable sobre los cerros, tiñendo el cielo de un naranja vivo
que contrastaba con la tensión latente en el aire. El campamento cobraba vida con un bullicio ordenado, hombres afilando machetes, mujeres moliendo maíz en metates de piedra, y un grupo de jóvenes practicando maniobras con palos en lugar de armas. Raúl me mandó llamar temprano, a través del mismo guardia que me había dado la manta. «El jefe quiere verte», dijo él, con una sonrisa tímida que ya no parecía forzada. Caminé hacia la lona central, donde Raúl revisaba un mapa improvisado sobre una mesa de madera astillada. «Buenos días, Luz. ¿Dormiste bien?», preguntó, sin levantar la vista al principio. Su tono era diferente, casi familiar, como si hubiéramos compartido una cerveza en una cantina de pueblo. «Mejor que antes, gracias al collar», respondí, tocándolo instintivamente. Él levantó la cabeza y sonrió leve. «Es un amuleto viejo de mi abuela. Dice que aleja lo malo». Nos sentamos a platicar, pero esta vez no era un interrogatorio. Raúl abrió una lata de atún y me ofreció un poco, junto con una tortilla fresca. «Cuéntame más de Rosa. ¿Cómo era en los días duros?». Yo, sorbiendo un sorbo de agua de una cantimplora, revivía anécdotas que no había compartido con nadie en años. Le hablé de cuando mamá enfrentó una epidemia en un rancho olvidado, quedándose días sin dormir para atender a los enfermos. Llegaba a casa con los ojos rojos, pero siempre con una historia de alguien que se salvó. Raúl escuchaba atento, asintiendo con la cabeza. Yo era uno de esos chamacos. Tu mamá no solo me vacunó, me dio esperanza cuando mi familia lo perdía todo. El hambre nos tenía contra la pared, y ella apareció con comida y palabras que calmaban. Sus ojos se nublaron un instante, revelando grietas en su armadura de líder endurecido. Por eso estoy aquí, Luz, luchando por lo que ella defendía, justicia para los olvidados. Mientras hablábamos, observé cómo el campamento revelaba sus capas ocultas. No eran solo guerreros, eran familias desplazadas por disputas de tierra, campesinos hartos de promesas vacías del gobierno. Una mujer llamada María, con un bebé en brazos, se acercó a saludarme. «Oí que eres hija de la doña Rosa. Ella curó a mi hermano hace años». Su voz era suave, pero sus manos mostraban callos de trabajo duro. Le pregunté sobre su vida. «Vine aquí porque nos quitaron la parcela. ¿Qué opción nos queda?». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Como periodista, había venido buscando villanos para mi historia, pero encontré ecos de las mismas injusticias que mamá combatía con sus medicinas. No son monstruos, pensé, son gente empujada al límite. Raúl notó mi silencio. ¿Ves, Luz? No todo es blanco y negro. Nosotros peleamos por un cambio, no por sangre. Los días se sucedieron en un ritmo incierto, marcado por rutinas que me integraban poco a poco. Ayudaba en lo que podía, repartiendo agua a los niños, que ahora me seguían curiosos, o escuchando relatos alrededor de la fogata al atardecer. Un joven rebelde, Tomás, me contó su sueño de ser maestro. Antes de esto, estudiaba en Morelia, pero la corrupción nos dejó sin nada. Su entusiasmo contrastaba con el rifle que cargaba. Yo anotaba mentalmente detalles para mi artículo, pero ya no era solo facts. Era empatía que me obligaba a cuestionar todo. ¿Y si mi reportaje lastima más que ayuda?, me preguntaba en las noches, mirando el techo de ramas. Raúl se convirtió en una figura compleja. Por las mañanas, planeaba estrategias con sus hombres, voz firme y decisiones rápidas. Por las tardes, compartíamos café y recuerdos. Tu mamá me enseñó que un acto simple puede girar el destino, dijo una vez, pasando un cuchillo por una fruta. Yo respondí, y ahora ese acto me trajo aquí. ¿Crees en el karma, comandante? Él rió. Llámalo como quieras, pero sí creo en cadenas de favores. Sin embargo, la calma era frágil. Rumores empezaron a circular.
patrullas del ejército rondando los cerros bajos, informantes en los pueblos cercanos. Una noche, durante una reunión bajo las estrellas, oí a Raúl discutiendo con sus lugartenientes. Tenemos que movernos pronto. No podemos arriesgar a la periodista. Me escondí detrás de un árbol, el corazón latiendo fuerte. ¿Me veían aún como amenaza? Al día siguiente, Raúl me confrontó en privado. Luz, has visto suficiente. Es hora de que regreses. Su tono era protector, casi paternal. Pero ¿y tu historia? ¿La contarás como es? Asentí. Sí, pero con la verdad completa. No solo el miedo, sino las razones detrás. Él suspiró. Eso podría ayudarnos o hundirnos. Confío en ti por Rosa. Me prometió una escolta segura para bajar las montañas en 2 días. Mientras, quédate alerta. No todos aquí confían como yo. Esos últimos días intensificaron todo. Caminaba por el campamento con una mezcla de gratitud y ansiedad, notando detalles que antes ignoraba. Un altar improvisado con velas para los caídos, dibujos de niños soñando con paz. María me regaló una pulsera tejida, para que lleves un pedazo de nosotros. Tomás me dio un consejo. Escribe con el corazón, no con la pluma fría. Raúl, en nuestras pláticas finales, reveló más de su pasado. Huérfano joven, reclutado por necesidad. Rosa fue la primera que me vio como humano, no como problema. Yo con voz emotiva. Ella veía eso en todos. Tal vez por eso su legado vive. Sentía una conexión profunda, como si mamá hubiera orquestado esto desde algún lugar. Pero el miedo a lo que vendría me mantenía despierta. ¿Y si el ejército atacaba antes? ¿Y si mi salida fallaba? Una tarde, mientras ayudaba a cocinar un guiso colectivo, cebollas picadas, chiles asados, Raúl se acercó con expresión seria. Mañana al alba te vas. 2 de mis mejores te llevarán. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Gracias, comandante, por todo. Él me miró fijo. No, gracias a ti. Me recordaste por qué lucho. Esa noche el campamento parecía más vivo que nunca. Cantos bajos, risas contenidas, un sentido de comunidad que contrastaba con el aislamiento. Me recosté en mi petate, el collar y la pulsera como talismanes, reflexionando en cómo un simple gesto de mamá había desatado esta cadena. Su bondad no se apagó con ella, pensé, sigue iluminando caminos inesperados. El sueño vino lento, mezclado con visiones de cerros infinitos y promesas de libertad.